vamos al objeto de que la mesa redonda sea ágil. Tenemos previstos unos vídeos de cada uno de los proyectos que vamos a emitir al final de la mesa para que se pueda ver, y vamos a intentar que sea ágil el formato y que tengamos la capacidad de los asistentes al final de la mesa preguntar pues cualquier inquietud que haya quedado no resuelta. Vamos a comenzar por Javier Sáez, investigador, pero tiene que ver efectivamente con lo que quiera. Investigador del Instituto de Neurociencias de nuestra universidad, y vamos a hacer una primera ronda pidiéndoles en un par de minutos que expliquen su proyecto, la tecnología con la que quieren esta mañana transmitirnos, y después haremos otra segunda ronda para ya avisar a los contertulios sobre su valoración de la relación universidad-empresa y cómo se podría mejorar esa relación. Es decir, una primera ronda de hablar del proyecto y del potencial y del posible mercado o hacia dónde podría ir dirigido. Javier, cuando quieras. Gracias. En concreto, nuestro grupo de investigación, en el contexto de la Miguel Hernández y en el Instituto de Neurociencias, trabaja en la búsqueda de marcadores diagnósticos que favorezcan un diagnóstico clínico lo más temprano posible para enfermos de la patología de Alzheimer. Como saben, la patología de Alzheimer es la demencia senil más frecuente, y una de las bases para que tenga un correcto tratamiento es que el diagnóstico ocurra lo más temprano posible, incluso antes de que aparezca sintomatología. Por lo tanto, el diagnóstico clínico en ese momento no es viable y hace falta hacer un diagnóstico acerca de marcadores moleculares. En nuestro grupo de investigación tenemos experiencia en lo que es el estudio de diferentes proteínas desde un punto de vista bioquímico, y estudiamos cómo esas proteínas están alteradas en condiciones patológicas, en muestras de cerebro de personas que han padecido esta enfermedad, y en base a esa información buscamos dichas proteínas y las caracterizamos en líquido cefalorraquídeo. De hecho, en ese sentido tenemos desarrollado algunas patentes dentro de la universidad, y por eso he sido invitado a esta ronda. Lo que puedo decir adelantándome y no dejando de ser breve a esa segunda ronda es que uno de los problemas que tenemos los grupos de investigación que tenemos, aunque tengamos una vocación translacional, una vocación de llevar a la sociedad nuestra investigación, es que casi todos tenemos un formato muy básico. Tenemos ya la concienciación, y en eso la Universidad Miguel Hernández nos ayuda bastante a patentar nuestras investigaciones. Lo que nos hace falta, y para eso no disponemos ni de preparación ni de tiempo, y por lo tanto adelanto el debate en ese sentido, es la infraestructura ni la logística para buscar el nicho acerca de la posible realmente transferencia de esa patente al mercado. Dicho de otra manera, si uno está desarrollando una patente en la cual al final lo que tiene es un anticuerpo que detecta una proteína, la puede llevar muy fácilmente al mercado. Pero en nuestro caso, que lo que detectamos es el cambio en la proteína, pero no utilizamos herramientas que ya hay en el mercado, y requerimos una empresa que vaya detrás junto a nosotros para desarrollar el kit comercial que pueda ser aplicable. En ese sentido, en ese pequeño salto, es cuando la investigación básica requiere, antes de llegar al mercado, un apoyo que aprovechando mi asistencia al foro, quisiera plantear pues para que sirva en base a discusión. Muchas gracias, Javier. A continuación, José María Sabater, investigador y director del máster universitario en Ingeniería Industrial, pues tiene la palabra. Muy bien, gracias, Fernando. Pues nada, el proyecto que vengo a presentar hoy en esta jornada es un medidor de glucosa no invasivo, y bueno, claramente hacia el colectivo hacia el que va dirigido esta investigación es hacia los pacientes diabéticos, que, como sabéis, y hay otros grupos punteros en esta universidad investigando acerca de la cura de la diabetes, mientras no se consiga, lo mejor que podemos hacer, o la aportación que podemos hacer los ingenieros, es hacia el autocontrol. Sabéis que eso actualmente radica en múltiples pinchazos diarios para ir controlando, y bueno, nuestro dispositivo, o la patente que traemos hoy, hemos conseguido un medidor no invasivo. La geometría es actualmente un depresor de lengua, que tocas la lengua y con unas antenas de microondas lo que hemos conseguido es correlar un desplazamiento de una frecuencia que hay con el nivel de contenido de glucosa en sangre.
Actualmente lo que estamos probando es a buscar esa buena correlación, ¿de acuerdo? Para que tú puedas, de una forma cómoda, medirte las veces que quieras durante todo el día sin tener que realizar ninguna función. Y bueno, luego se verán los detalles en el vídeo, y también, sin adelantar, hago mías las palabras de Javier en todo. Incluso, si acaso, una pequeña corrección: él ha hablado de un pequeño paso que falta del prototipo hacia el mercado. Yo diría que no, que es un gran paso. Es un gran paso, es un amplio paso. Sobre todo me gustaría poner en valor que ese paso, en el ámbito que nos movemos, el ámbito que hablaba don Antonio Garrigues también, del ámbito de las aplicaciones sanitarias, ese gran paso tiene además un alto contenido de regulación, legislación, y eso, efectivamente, estoy con mi compañero, los investigadores no tenemos la formación para cubrir ese trecho. Muchas gracias. A continuación, pues, profesor Francisco Sánchez del Campo, catedrático de Anatomía y Embriología, pues cuando quieras puedes contarnos tu apasionante proyecto. Bien, pues nuestro proyecto estriba en el que la medicina va evolucionando de tal manera, sobre todo las técnicas médicas, que necesitan de un aprendizaje muy preciso. Hoy, la mayor parte de las veces se trabaja con técnicas de mínima incisión, se trabaja a distancia por telemedicina, se trabaja, en último término, en técnicas que necesitan un aprendizaje prácticamente personal. Y bueno, nuestra colaboración a ese mundillo de esa enseñanza constituye poder utilizar cadáveres humanos como simuladores de determinadas circunstancias médicas o quirúrgicas. Para ello, lo que hemos conseguido, por un lado, es monitorizar los cadáveres de manera que puedan tener una respiración asistida, puedan tener de nuevo una circulación sanguínea, lo cual pues permite, evidentemente, poder trabajar en ellos como si se tratara de individuos vivos. Se trata, por tanto, de hacer una simulación de la vida y que se pueda realmente aprender utilizando estas tecnologías. Incluso pues, estamos utilizando también una serie de microtarjetas que son programables, de manera que el cadáver pues, puede volver a tener latido cardíaco o sonidos respiratorios, o podemos en tiempo real ver técnicas de imagen como la tomografía axial computerizada, la radiografía simple, etcétera. Creemos que nuestros cadáveres monitorizados pueden verdaderamente realizar cualquier cosa que hagan los simuladores que existen en el mercado utilizando maniquíes. De manera que es todo un mundo hacia la enseñanza de posgrado, ya que los médicos necesitan realizar una curva de aprendizaje siempre en simuladores, igual que un piloto, y no jugar nunca con que esa curva de aprendizaje se haga en el vivo. Y en ello estamos. Muchas gracias. Y por último, pues el profesor José Antonio Carrasco, investigador del Grupo de Electrónica Industrial de nuestra universidad y cofundador de EMSIS, pues puede contarnos en qué está trabajando. Muchas gracias, buenos días. Pues nuestra especialidad de trabajo es la electrónica y concretamente seguir la evolución de la electrónica que está teniendo en la actualidad de hacer los sistemas cada vez más pequeños y más potentes. En ese sentido, somos capaces de identificar tecnologías que permiten atencia a sistemas que demandan ser construidos con electrónica, y hemos encontrado nichos de mercado que son altamente demandantes en tecnología y en el que la incorporación de sistemas más pequeños pues pueden ser de utilidad. En ese sentido, nos hemos especializado en hacer sistemas espaciales para satélites artificiales, para cohetes. Hemos estado en órbita 2 veces y gracias a ello hemos podido entrar también en otras aplicaciones industriales en las que demandan sistemas muy robustos, pequeños y muy fiables, como por ejemplo el sector del ferrocarril o el sector de la medicina, porque la medicina es muy complicada. Yo comparto en cierta medida lo que han dicho mis compañeros sobre, bueno, tenemos mucha experiencia sobre cómo funciona la ciencia y la tecnología. Yo he tenido la suerte, y no tenemos experiencia en cómo llegar al mercado, yo he tenido la suerte de poder recorrer todo el ciclo desde la investigación, la idea, hasta llegar al mercado y reunirme con
clientes para venderle nuestra idea o nuestra patente. Sí que es cierto que yo creo que tenemos bastantes herramientas para hacer eso. Siempre la Fundación Quorum la hemos tenido detrás porque estamos en el Parque Tecnológico. Nos han ayudado también el Centro de Empresas Innovadoras de Elche, la Diputación de Alicante. Hemos tenido que salir a la calle, pegarnos porrazos y bueno, hemos podido recorrer todo el ciclo. Bueno, como ven, los 4 proyectos son apasionantes: Alzheimer, detector de glucosa no invasiva, temas de cadáveres monitorizados y, por último, temas de satélites. Es decir, tenemos mucha ciencia, tenemos mucha tecnología dentro de la universidad. Comentaba al principio lo de que somos el 8º país en producción científica, por tanto eso nos aporta un valor. Y ahora sí que me gustaría, han adelantado parte de ese recorrido, es decir, como investigadores que se dedican y que ven que el fin último es llegar a innovar, a poner en valor esa investigación, ¿qué veis en estos momentos? Es decir, una especie de diagnóstico de esa relación universidad-empresa, y cuál sería vuestra hoja de ruta para mejorar, para que nuestro país, teniendo como tenemos este tipo y estas tecnologías, pues muchas no se queden en los cajones y seamos capaces de ir avanzando y generando ese conocimiento en el mercado, en la sociedad, porque no tenemos que olvidar, y esa es una parte fundamental, que hoy la Universidad Miguel Hernández es una universidad pública, se sostiene con los impuestos de todos y por tanto deberíamos ser capaces de devolver el máximo a nuestra sociedad. Por tanto, esa es un poco la segunda parte: conocidos los proyectos para que todos los asistentes pues puedan tener conocimiento de esas posibilidades. Tema del Alzheimer, como saben, el que vaya aumentando la duración, como decía el profesor Garrigues, pues cada vez la cosa se va a poner más complicada. Tema de la diabetes es la lacra de nuestra sociedad en estos momentos. El aprendizaje de los médicos, pues esa curva de aprendizaje y de practicar sobre cadáver que parezca realmente vivo, y el tema de los satélites y la comunicación, que va a ser el futuro. Yo creo que son 4 ámbitos en los que realmente la universidad está destacando y en la que de los primeros espadas, pues conocer ese análisis de cómo podemos mejorar, que también nos sirva. Tenemos una segunda mesa después ya de empresas basadas en el conocimiento para hacer ese salto. Es decir, ¿cómo veis España, esa relación universidad-empresa, y qué pasitos podríamos hacer para que, pues en estos momentos que empieza la campaña electoral, pues que los políticos pues tomen conciencia, o por lo menos vayan anotando esas pequeñas posibilidades? Cuando queráis. Bueno, yo, como adelantaba la polémica, voy a ir un paso más allá, diciendo que efectivamente, como ha ido evolucionando un poquito la visión desde el punto de vista de los grupos que somos más básicos a grupos que han hecho el recorrido y han acabado siendo realmente aplicados, la primera cosa que yo reclamaría es que no debemos de reclamar, empleando el mismo verbo, a las instituciones cosas, sino aportar nosotros mismos soluciones. Entonces creo que la reclamación que podemos hacer institucionalmente, y no hablo dentro de la universidad sino a nivel de país, es que estamos en el sitio idóneo para crear conocimiento, porque es donde impartimos conocimiento a las nuevas generaciones. Estamos en un ámbito universitario y la universidad todavía en España se está financiando básicamente en base a su docencia y no en base a su investigación. Entonces, para que demos ese paso adelante, teniendo las ideas y sabiendo cómo hacerlo, indudablemente lo que no podemos es reclamarle a nuestra institución, sino a nuestros gobiernos, que sean conscientes de esa problemática y que a las universidades también las financien en base a la investigación que desarrollen, para ayudarnos a dar ese salto. Yo creo que a nivel universitario ya hemos cambiado el chip
Los investigadores que tenemos una deriva translacional, como yo comentaba, somos conscientes de que debemos de plasmar nuestro conocimiento no solamente en artículos científicos de divulgación, sino en patentes que cubran esos artículos científicos a nivel de su posible explotabilidad. Y lo que nos falta realmente es recorrer ese no pequeño camino, sino ese gran camino. Y para tener esos recursos, para que un investigador, que aparte es docente, que tiene labores de gestión muchas veces en la universidad y que no puede dar abasto en todo, pueda dar abasto, lo que ha de convertirse es en gestor de recursos de todo aquello que le pone a su cargo la universidad. Y lo importante es que la universidad tenga el retorno del gobierno para que la investigación pueda ser realmente financiada. Porque indudablemente lo que podemos reclamarle al tejido industrial español es que tenga también la conciencia de que hace falta una inversión para que tenga un rendimiento realmente productivo, de calidad, en el pequeño y largo plazo, pero le hace falta afianzarse en algo en el cual no sea la mera intuición de que el investigador que le llega tiene una idea interesante. Y para eso le hace falta contemplar un proyecto que esté más desarrollado, un proyecto en el cual el proyecto que se le presente llega a su aplicabilidad propia en el mercado. Entonces ese pequeño gran paso, yo, en mi opinión, creo que para que la institución nos pueda dar ese asesoramiento, esa ayuda extra, lo que sería idóneo es que consiguiéramos unos recursos a nivel universitario que vinieran derivados de nuestra propia calidad científica. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, sí, sumándome a tu línea de discusión, decía el profesor Garrigues que los científicos no pedimos permiso, pero yo digo que pedimos dinero. Entonces, eso es así y tiene una doble lectura, el sentido, y volviendo a cómo financiar la investigación, y ahora iré al caso particular de las publicaciones y las patentes. Hay una cosa aquí que nos pedía Fernando una hoja de ruta para qué queremos hacer. En este caso sí la comparto, pero la hoja de ruta es una palabra que no le tengo de especial cariño, porque bueno, de cara a la investigación estamos mezclando palabras como son ser disruptor, ser innovador, y luego ajustate una hoja de ruta para obtener financiación. Esos conceptos no casan. O sea, tú no puedes ser disruptor y estar ajustándote a lo que se supone que debes de investigar. Comentaban en la charla también a que hace 20 años nadie pensaba que íbamos a estar pendientes de los móviles como estamos ahora. Si habéis visto Blade Runner, el tío se baja de un coche volando y llama por una cabina de teléfonos. Entonces, claro, el que pidió financiación para hacer el teléfono móvil igual no obtuvo una buena respuesta para investigar eso. Entonces, bueno, ese es un tema. Y luego, el otro tema que quería añadir de cara a abrir la discusión es el tema de una cosa que sí creo, una hoja de ruta, una cosa que sí creo debemos mejorar en la Universidad Española es, obviamente estamos aquí para ayudar a la sociedad. Yo a mí siempre me preguntan, ¿por qué haces robótica? Pues para ayudar a la gente, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a transferir esto? Y para transferir esto nos piden publicaciones y nos piden patentes. Y los investigadores siempre tenemos un problema ahí. No podemos publicar hasta que no hemos patentado, pero si patentamos pronto la patente es débil. Y una patente débil, luego nos encontramos con que nos es difícil transferirla. ¿Por qué es débil? Es que reconozcámoslo, muchas patentes son débiles. Y son débiles porque las hemos hecho muy pronto, ¿vale? Entonces, yo sí que, pensando un poquito en eso, sí me he dado cuenta que debemos de aprender a hacer familias de patentes en los cuales patentemos primero la idea, ya seamos capaces de divulgar. La divulgación implica que compañeros de profesión conozcan lo que estamos haciendo, puedan realimentarnos con su experiencia, hagamos más robusta la investigación que tenemos, la mejoremos y luego repatentemos o patentemos sobre esa primera patente que tenemos hasta hacerla robusta. Eso a lo mejor sería algo para pensar todos, enseñarnos a hacerlo, nosotros los primeros, enseñarnos a hacerlo de tal forma que consigamos al final tener una transferencia mejor, es decir, una patente mejor que podamos transferir mejor. Y bueno, esto quería añadir. Efectivamente pedimos dinero a los investigadores. Estoy totalmente de acuerdo contigo con ese último concepto. Es fundamental que no se nos retrase la publicación porque si no, no se puede patentar.
porque es más, el desarrollo de esa propia patente necesita a veces de ser interactiva, hablar con otras personas, etcétera, etcétera. Creo que realmente la solución a todos esos problemas es sencillamente el entusiasmo y la ilusión. Es lo que en España necesitamos. Ahí el ya mayor Garrigues lo estaba diciendo. Se echa de menos eso, se echa de menos el ir para adelante, el entusiasmo, el ser innovador de verdad. Y fundamentalmente esto hay que transmitirlo a los alumnos. También en la enseñanza es fundamental que el alumno tenga como primer elemento móvil la capacidad de inventiva. Pero es que además tienen los políticos que ser también receptores de esa ilusión, tienen que creerse que se puede estar ilusionado en conseguir un país mejor. Y las universidades, sin duda alguna. Aquí tenemos un buen ejemplo con nuestra OTRI de ilusión precisamente en ir adelante. Creo que investigación, invención y innovación tienen que estar perseguidos siempre por una gran ilusión y por un entusiasmo. Es el motor fundamental. En nuestro caso en concreto tenemos cierta facilidad. Hemos podido empezar a dar cursos con ese material sin que nadie hablase de patentes. Y hemos refrendado que el producto que tenemos es altamente demandado y elogiado por muchos sitios. En la segunda parte de la invención, verdaderamente lo que sí necesitamos es lo que se ha dicho ya, el poder abrirnos a un mercado. En ese sentido, en ciencias de la salud como tal, no entiendo que no va a haber problema porque estamos muy próximos, pero hay que abrirse a otros lugares. Por ejemplo, bomberos, Fuerzas Armadas, están trabajando con simuladores y los simuladores no llegan realmente a dar la realidad que da el producto que tenemos. Pero es que además hay un problema de actitud muy importante. Yo no sé si esto en el vuelo pasa, pero en medicina, cuando uno está con un maniquí, la actitud es de estar con un juguete. Se hacen las cosas, bueno, de una manera rápida, a veces con poco cuidado, etcétera. Mientras que cuando se está con un cadáver presente, la actitud es muy distinta. Y sobre todo, como decía antes, en bomberos, en Fuerzas Armadas, yo creo que es fundamental dar ese paso, puesto que verdaderamente ellos, desgraciadamente, van a tener que muchas veces tratar realmente con cadáveres. Y no siempre el estar con simuladores les va a tener una actitud positiva cuando desgraciadamente se encuentran con la realidad del enfermo, muy enfermo, que hay que reanimar o con ya el cadáver. Muchas gracias. Se me ha olvidado cuál era la pregunta. Es fácil. Diagnóstico, relación universidad-empresa, hoja de ruta para mejorar esa relación o para poner en valor la investigación realizada. Sí, bueno, yo pienso que por una parte la investigación que hacemos en la universidad no está tan cerca del mercado como nos creemos, por un lado. O para llegar al mercado todavía le hace falta mucho. Cuando uno desarrolla una idea y la tiene en el laboratorio, incluso cuando funciona encima de una mesa, todavía le hace falta muchísimo, mucho más de lo que le ha costado llegar a estar encima de una mesa funcionando para llegar al mercado. Eso por un lado. Luego, por otro lado, quizá si no tenemos financiación, yo siempre me echo un poco la culpa encima de mi tejado, quizá que si no tenemos financiación es porque no somos tan buenos, porque la gente que obtiene financiación tiene ideas muy buenas, que a lo mejor yo he probado a contarle, claro, cuando desarrollo algo, a mí me parece la maravilla del mundo, pruebo a contárselo a gente alrededor de mí y les importa un pimiento lo que estoy haciendo, les da completamente igual. Y probablemente porque eso es lo que estoy investigando, pues no sirva para nada, o solo me guste a mí. Con lo cual, a veces, al estar investigando, perdemos un poco esa visión del mercado. Lo que nos exigen las personas que andan por la calle no son los últimos avances de la técnica y de la ciencia, son cosas sencillas que funcionen. Y muchas de las cosas que tenemos en la mano son así.
Por otro lado, desde el punto de vista de la empresa, yo estoy de acuerdo con algo que ha dicho don Antonio Garrigues, y es que si de verdad quieres hacer que algo suceda, debes destinar recursos a que ello suceda. Yo pienso que desde el punto de vista de la empresa no se están destinando recursos a colaborar con la universidad. No así con la universidad, que pienso que sí que estamos destinando muchos recursos a colaborar con la empresa y no lo vemos reflejado. Y claro, no se están dedicando muchos recursos desde el punto de vista de la empresa a colaborar con la universidad, porque bastante tienen en la empresa con lo que tienen encima. Los impuestos son muy altos y las condiciones de trabajo de las empresas pues no son las que hay en otros países en las que sí se destinan recursos para colaborar con la empresa. Entonces quizá mi petición a los políticos es que nos bajen un poco los impuestos a las empresas, a ver si se genera un poco de cultura de la colaboración con la universidad. Y bueno, como veis, comenzando por la derecha, por vuestra derecha, el asunto de la financiación basada en investigación, que no solo sea por número de estudiantes o por docencia, sería una vía para mejorar esa potencialidad que tiene la investigación. La robustez de las patentes y las familias de patentes y el hacer ese proceso de feedback, yo creo que también es una buena aportación. Me gusta, porque creo que tiene que ser así, lo de la I, la I de innovación, la I de invención, la I de ilusión. Yo creo que esa es una parte vital en nuestra historia y creo que al final se consigue si realmente creemos que se puede conseguir, y por tanto la ilusión. Y por último, yo creo que también esa apuesta de las empresas por la I+D, entre comillas, si les rebajan un poco la asfixia fiscal, pues creo que también podría ser una manera de potenciar esa relación universidad-empresa. Yo quiero agradecer a mis investigadores pues habernos hecho estas reflexiones y habernos dado esta oportunidad de presentar al resto de sedes estos proyectos, y ahora, como vamos a tener la oportunidad de ver los 4 proyectos en un vídeo de 3 minutos, nos vamos a levantar para que podamos verlo todos cómodamente, un poco el proyecto más bien trazado, y que conozcáis todos estos proyectos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Vamos a